eh, algunos de unos casos y particularmente con subtipos muy particulares. Bueno, pues vamos a platicar sobre glioblastoma y lo primero que les quiero comentar es que este glioblastoma, el glioblastoma actual nuevamente, si le preguntamos a los tumores, ¿cómo te llamas? Ahora, si le decimos al glioblastoma, oye, cómo te llamas? El glioblastoma se llama glioblastoma IDH wild type. Ese es el nombre actualizado del glioblastoma. Y este glioblastoma IDH wild type es el único que retiene este nombre, es decir, glioblastoma. Solamente a esta entidad con este estatus molecular y con alteraciones moleculares muy particulares es el que retiene el término de glioblastoma. Eh, Esto es importante recordarlo porque hay términos en desuso. Por ejemplo, glioblastoma multiforme, pues ya es un término, pues ya viejito en estos tiempos, es un término en desuso. Y también el otro término, glioblastoma secundario, pues también es un término en desuso. Y fíjense que más que en desuso, el término de glioblastoma secundario, pues hace referencia a los que tienen el estatus del IDH mutado. Y también no está escrito aquí, pero por ejemplo, llamar al glioblastoma primario, pues es un término en desuso también, y el glioblastoma primario hace referencia al glioblastoma IDH wild type. Entonces, cuando decimos glioblastoma, lo que estamos diciendo es que tiene el estatus molecular, el estatus mutacional del IDH intacto, es decir, que es wild type, que tiene también mutaciones en el promotor del TET, que tiene ganancias del cromosoma 7 y pérdidas del cromosoma 10 y sobreexpresión del gen EGFR. Entonces, eso es el estatus molecular cuando decimos glioblastoma IDH wild type. En otras palabras, el glioblastoma IDH wild type es el glioblastoma usual que conocemos. Y este glioblastoma, esta es la definición histórica tradicional, es el tumor primario cerebral maligno más frecuente con diferenciación predominantemente astrocítica. O como platicaba el maestro Olvera decía, el glioblastoma es el tumor autóctono más frecuente en adultos. Así es como él también lo definía, ¿no? Entonces, esta es una de las neoplasias que vamos a ver sin duda con patología, en patología quirúrgica y por ejemplo, cuando egresen y a lo mejor estén trabajando en un hospital no de concentración y de repente les llega, hay algún neurocirujano con el que trabajen o en el hospital donde trabajen hay algún servicio de cirugía, invariablemente les va a tocar ver un glioblastoma porque es algo muy frecuente. Y en el área neuroquirúrgica, no, sin duda van a operar un glioblastoma. Es más, me atrevo a decir que en la residencia no hay residente egresado de neurocirugía que no haya operado un glioblastoma. Eso como que no es posible, ¿no? Y si eso existe, pues probablemente esa sede no sea como de lo mejor, ¿no? Pero el glioblastoma es algo muy común. Dentro de las características histopatológicas clásicas, pues son características de malignidad francas, ¿no? Por ejemplo, atipia nuclear, pleomorfismo nuclear, actividad mitósica, trombosis, proliferación microvascular y necrosis. Y la necrosis es prácticamente una constante con algunos pequeños detalles que la OMS nos marca en la actualidad. Pero es un tumor así maligno, malignísimo, ¿no? O sea, tiene todo para ser como maligno. Es una neoplasia que se clasifica como grado 4 de la OMS, ¿no? Entonces, tomen en cuenta la gradificación, ya los he comentado en otros momentos, la gradificación hasta este momento sigue siendo como muy relativa, ¿no? Porque, por ejemplo, es diferente Sí, güey, bájenlas de una vez. A esa IDH quítale un cacho y bajan el cacho y lo que resta, dáselo de una vez. un glioblastoma secundario que es grado 4, pues tiene perdón, un glioblastoma, un astrocitoma IDH mutado de grado 4, pues Lo también tiene del el cuarto ventrículo me dan ganas de llevarla a nosotros. Perdón, estoy escuchando una voz que déjame ver. Es de Daniel Viloria. Voy a silenciar tantito, dijo Daniel. Listo. Perfecto. Eh, Muy bien. Muchas gracias. Perdón, es que eh, como que no le agarraba la onda con los comentarios. Entonces, les decía que lo de grado 4 es relativo, pero el grado 4 recordemos que está asociado sobre todo a sobrevida, ¿no? Bueno, me refiero a la gratificación. Y estos pacientes con glioblastoma IDH wild type, pues tienen una sobrevida de alrededor de un año y medio más o menos con tratamiento, ¿no?
Y hay, insisto, de grados, de grados 4 a grados 4, como por ejemplo un tumor maligno, malignísimo, por ejemplo, un tumor rhabdoide teratoide atípico es grado 4, pues tienen una sobrevida más corta, o un meduloblastoma anaplásico con P53 sobreexpresado o mutado, pues también es malignísimo. Menos de la mitad sobreviven más de un año y la edad avanzada es el factor pronóstico adverso más significativo. Estos son enunciados tomados de la OMS, pero hay que tomar en cuenta también la relatividad de las palabras y de lo que está escrito, ¿no? Por ejemplo, en un paciente con edad avanzada, pues no sé, un paciente de 75 años, la verdad es que no esperamos que viva, pues ya está en la recta final de su vida, que eso es a lo que voy, ¿no? Y algo también importante a recalcar es la edad, que justamente después de la quinta década de la vida es el periodo de mayor incidencia de esta neoplasia. Entonces, es justamente en donde se encuentra la mayor incidencia, noten, sexta, séptima, octava década de la vida. Este es el periodo de mayor incidencia del glioblastoma IDH wild type. Esta tabla es de la clasificación 2016, pero sin embargo, no creo que se vaya mucho a mover estos datos epidemiológicos. Esta neoplasia representa del 12 al 15% de los tumores cerebrales y un 65 a 75% de los tumores astrocíticos. Y la incidencia es una incidencia alta para ser un tumor del sistema nervioso central, ¿no? Recordemos que todos los tumores del sistema nervioso central en general como grupo son de incidencias bajas si comparamos con mama, por ejemplo. Pero hablando de tumores del sistema nervioso central, pues este tiene una incidencia alta y esta incidencia alta de casi 3 casos por 100,000 habitantes, pues obviamente es alto. Recientemente hemos visto algunos tumores, por ejemplo, estudiamos hace poquito el jantoastrocitoma pleomórfico, recordarán, y Roberto nos comentó la incidencia, o sea, es un tumor que representa menos del 1%, con incidencias de 0.2% sobre 100,000 habitantes, entonces para que tengan un punto de comparación. Entonces, esta incidencia, si les parece bien, vamos a cerrarlo en tres casos por 100,000 habitantes. Esto puede ser un parámetro de medida cuando lo comparamos con otros tumores. Y por 100,000 habitantes, eso quiere decir que en una ciudad más o menos como esta, como la Ciudad de México, pues debemos de haber como alrededor de 600 casos más o menos, ¿no? Es un tumor de alta incidencia. Y miren, chequen aquí en la etapa pediátrica, noten cómo en realidad ver un glioblastoma en jóvenes, en adultos jóvenes, adolescentes o en niños, es prácticamente una excepción. No quisiera decir que son inexistentes porque seguramente se encontrarán en algún artículo por ahí que digan, ah, mire doctor, aquí encontré un caso de un adolescente de 15 años demostrado molecularmente. Entonces, bueno, pues sí, ¿no? Así es la vida, ¿no? Pero, sin embargo, la incidencia es baja. Seguramente, por ejemplo, estos que están aquí en la tercera y cuarta década de la vida, que morfológicamente eran glioblastomas, tomando en cuenta el perfil molecular con el estatus del IDH mutado, seguramente estos van a reacomodarse en los astrocitomas IDH mutados, ¿no? Y obviamente grado 4. Y aquí en esta edad de 0 a 9 años, noten cómo pues es prácticamente ausente. En pediatría, o sea, si vemos un pequeñito, recordemos que la morfología de glioblastoma, antes en pediatría diagnosticábamos glioblastoma, si veíamos lo que acabamos de decir, proliferación microvascular, pleomorfismo, etcétera, y lo veíamos en un niño, decíamos, no, pues glioblastoma. Sin embargo, en la actualidad sabemos que un glioblastoma en niños es una excepción, o sea, si pensamos en un glioblastoma en niños, lo tenemos que ultra mega demostrar, así, lo tenemos que demostrar muy, muy bien y molecularmente. Sin embargo, a pesar de eso, la OMS todavía dice que en pediatría hay aproximadamente un 2%, o digamos que un 2% o menos de los tumores pediátricos son glioblastomas. Tómenlos en cuenta. Cuando les toque ver uno, pues nos avisan y lo comparten. La localización clásica del glioblastoma es frontotemporal, así es como la localización clásica, y también se puede presentar en otros lóbulos, o sea, me refiero exclusivamente frontal o temporal o parietal, y dentro de esos lóbulos, el lóbulo menos frecuente es el occipital, esa es la localización menos frecuente en cuanto a los lóbulos. Y hay localizaciones, pueden haber otras localizaciones excepcionales. Sí, el tallo, el cerebelo o la médula espinal. ¿Podemos ver glioblastomas IDH wild type aquí? Sí, la respuesta es sí.
Sin embargo, recordemos cuando están esas localizaciones no clásicas, no habituales, en general debemos de pensar en otras neoplasias. Por ejemplo, imaginemos el caso de ¿qué les parece? Un joven de 30 años que tiene un tumor en el tálamo. Y ese tumor, pues radiológicamente se ve como un glioblastoma, es decir, una lesión ovoidea, irregular, con centro hipointenso y que refuerza intensamente el anillo. Es decir, uno lo ve y uno dice, no, pues eso puede ser un glioblastoma, ¿no? Pero recordemos, es un joven de 30 años y está en el tallo. Entonces, ahí, ¿cuál sería una primera apuesta diagnóstica, Víctor, antes de pensar en un glioblastoma? Te pregunté como que abusivamente, Víctor, porque como que esperando que no lo supieras, ¿sí? Porque todavía no lo hemos visto contigo, pero sin embargo Alejandro te va a ayudar. Alejandro, que Es un idioma difuso de la línea media H3K27 alterado. exactamente, un glioma difuso de la línea media H3K27 alterado. Entonces, lo que te quiero transmitir, Víctor, es justamente eso. O sea, imagínate, ves un glioblastoma y además tú morfológicamente en la biopsia, una biopsia talámica generalmente va a ser estereotáxica, ¿no? Entonces, te la mandan, tú ves en un fragmentito y tú ves un astro de alto grado, como un glioblastoma. Una puesta en un joven y en esa localización es un glioma difuso de la línea media H3K27 alterado. Y poniéndonos todavía más finos molecularmente, esa localización en el tálamo, con respecto al glioma difuso de la línea media H3K27 alterado, generalmente tienen mutaciones del EGFR. Entonces, algo muy interesante y padre de neuro es que la localización se acerca también a ciertos perfiles moleculares, ¿no? Y, por ejemplo, si hacemos el mismo ejercicio, pensemos ahora en el cerebelo. Si pensamos en el cerebelo, imagínense un paciente a lo mejor de 45 años y que tiene en el hemisferio cerebeloso derecho o nuevamente una lesión ovoidea, centro hipointenso, reforzamiento en anillo que se ve como un glioblastoma, ¿no? Así decimos, esto es un glioblastoma. ¿Qué diagnóstico diferencial sería antes de pensar en un glioblastoma? ¿Qué neoplasia puede tener ese aspecto de las nuevas entidades de la OMS? Ya lo platicamos en las otras charlas de los jueves, ya no me acuerdo en cuál, pero en algún momento ya lo platicamos. ¿De casualidad te acuerdas, Mitzi? Ok, Yare, ¿tú te acuerdas? Aura. Un meduloblastoma, no ahora. Fíjate, pero es una gran opción ahora siempre tomar en cuenta el meduloblastoma porque es el tumor embrionario más frecuente en niños y en esa localización. Entonces, eso es un muy buen diagnóstico diferencial, tomando en cuenta ahora la localización. Pero fíjate ahora que tomando en cuenta las características radiológicas que ahorita comenté, eso no lo presenta el meduloblastoma, como que prácticamente lo excluiríamos. Sin embargo, ahora el tumor al que quiero llegar, ¿tú te acuerdas, Flavio? El astrocitoma, el glioma de alto grado con características piloides, exactamente, glioma de alto grado con características piloides. Esa neoplasia puede semejar un glioblastoma y esa neoplasia, como su nombre lo dice, según como un astro de alto grado, pero tiene características piloides. La OMS nos dice que para diagnosticar ese tumor necesitamos perfil de metilación, o sea, si es un diagnóstico exclusivamente molecular. Pero yo estoy convencido que la morfología, los datos que les acabo de comentar, nos acercan mucho al diagnóstico. Y en la médula espinal, imagínense que vemos un glioblastoma, un tumor con morfología de glioblastoma en médula espinal, pues a lo mejor ahí pensamos en otras entidades, como por ejemplo un ependimoma grado 3, tal vez sería nuestra primera opción, ¿no? También al estar en la médula espinal, un glioma difuso de la línea media H3K27 alterado, también es un diagnóstico diferencial y a lo mejor también vale la pena ahí incluir la nueva entidad de la OMS 2021 con respecto a los ependimomas, que es el ependimoma con sobreexpresión del MYC, que es un tumor de alto grado, entonces también entraría como diagnóstico diferencial.
Entonces, insisto, esta es la localización habitual típica, particularmente frontotemporal, pero cuando veamos en la resonancia magnética un glioblastoma, algo que parece un glioblastoma en localizaciones como raras, pues hay que poner en la mesa diagnósticos diferenciales antes del glioblastoma. Y dentro de las características clínicas, al tratarse de un tumor con una tasa de proliferación celular elevada, generalmente la sintomatología es corta y ese es un como que conocimiento básico en neuropatología oncológica así tradicional. Usualmente no es una regla, así no es una regla, pero usualmente, los pacientes que tienen neoplasias con sintomatología de corta evolución, usualmente 3 meses, generalmente son tumores de alto grado. Insisto, como lo estoy diciendo, generalmente, ¿no? No es una regla porque hay obviamente excepciones. Y pacientes que tienen manifestaciones de 1 año, 2 años, etcétera, pues esos generalmente son tumores de bajo grado o que probablemente empezaron con bajo grado y después se han ido transformando, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, y para el caso del glioblastoma, inclusive en esta clasificación 2021, cita como tiempo corto, inclusive 6 meses, o sea, hasta 6 meses. Entonces, eso ténganlo en cuenta en el tiempo de evolución. Y bueno, radiológicamente, aquí está Aura, mira lo que te comentaba, este es el aspecto clásico del glioblastoma, en este caso una neoplasia parietal, ve cómo tiene un aspecto ovoideo. Aquí se ve diferente, pero recuerda, imagínatelo esto como tridimensionalmente, ¿no? Entonces, cuando pasan los cortes del resonador, pues segmenta distintas áreas del tumor, ¿no? Aquí está seguramente sobre el eje mayor y vemos este centro hipointenso y algo característico ahora es que hay reforzamiento en anillo. Y esto es muy importante ahora porque tiene traducción histológica. Esta zona hipointensa corresponde a necrosis y esta zona corresponde a áreas parenquimatosas celulares en donde encontramos la proliferación microvascular. Entonces, esto es algo clásico del glioblastoma. Y a propósito de tu propuesta diagnóstica, Aura, el meduloblastoma, por ejemplo, el meduloblastoma no tiene este aspecto, pero tu abordaje, insisto, en cuanto a localización, fue muy bueno. Estos son los cortes coronales, Aura. Nuevamente, esto es un corte coronal en T1 con contraste con las características que te acabo de comentar. Y esto es en T2. Nota cómo las intensidades son heterogéneas, con algunas zonas hiperintensas que seguramente corresponden al líquido. Y mira, este es en el corte axial, este es el aspecto clásico del glioblastoma. Pero vale la pena recordar que este aspecto nos plantea algunos diagnósticos diferenciales, tanto neoplásicos como no neoplásicos, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena que lo recordemos. Desde el punto de vista radiológico, ¿cuáles serían diagnósticos diferenciales? Alejandro, ¿empiezas con el primero? Metástasis. La metástasis, perfecto, Cristóbal. Después sigue. Eso sí, ya lo hemos comentado aquí, ¿no? Aura, el absceso, muy bien, Aura, excelente. Absceso, muy bien. ¿Alguien de manera abierta tiene la siguiente diagnóstico diferencial? ¿Cuál? Bueno, el glioblastoma, por supuesto, exactamente, así es, glioblastoma. Después, el siguiente diagnóstico diferencial que empieza con I, infarto, perfecto, muy bien. Después, el siguiente diagnóstico diferencial, Michi, ¿te acuerdas? Que empieza con C de casa, que es el inicio en las siglas en inglés, que en español es traumatismo, o sea, contusiones, exactamente, así es. Víctor, otro diagnóstico diferencial, la otra A, un diagnóstico diferencial que empieza con A. Bueno, eso sí, Bueno, sí, en inglés, exactamente, así es. Yare. AIDS, SIDA, exactamente, lesiones asociadas con SIDA, exactamente, por ejemplo, toxoplasmosis, pues es una huella de SIDA, entonces eso puede tener este aspecto. Después, ¿cuál sigue? Ayúdenme. Linfoma, exactamente, muy bien, Diego, linfoma, muy bien. Después, Emiliano, otro diagnóstico diferencial. ¿Cuál? La D, ¿no? Desmielinizantes, enfermedades desmielinizantes, por ejemplo, en algún momento hemos discutido la esclerosis múltiple tiene
lesiones como muy particulares, pero en ocasiones puede tener una pequeña lesión adyacente a periventricular. Recientemente, en un paciente con VIH-Sida tuvimos un caso, algunos de ustedes lo recordarán, una lesión oval con centro hipointenso, redondita y reforzamiento en anillo en la región periventricular. Entonces, un diagnóstico diferencial, por supuesto, es una placa de desmielinización. En el caso que estoy platicando es justamente un linfoma. ¿Cuál nos falta, Yare, para terminar? Radiación, necrosis por radiación. Perfecto, muy bien. Bueno, pues regresando, todos estos son los diagnósticos diferenciales y también algunos otros. Inclusive, o sea, como por ejemplo, como un cisticerco, exactamente. Un cisticerco puede tener un aspecto de centro lesión ovoidea, centro hipointenso y reforzamiento en anillo. Pequeño paréntesis, tengan cuidado con los cisticercos porque les puede costar trabajo diagnosticarlos en ocasiones. Muy bien, bueno, otra característica de este tumor, que es un tumor de alto grado, es que se disemina a través de las comisuras, el cuerpo calloso, de hecho es una característica. También vale la pena recordar que cuando estas neoplasias están en el lóbulo frontal particularmente, invaden al cuerpo calloso y pueden extenderse hacia el otro lado y dar un aspecto como en alas de mariposa, ¿no? O alas de murciélago. Y eso vale la pena recordarlo porque un diagnóstico diferencial ahí también es el linfoma. Entonces, esos son como dos neoplasias clásicas que pueden tener ese aspecto y se pueden diseminar también algunas otras comisuras como las que están aquí anotadas, ¿no? Entonces, se puede diseminar. Reciente, en la autopsia que vimos, Yare, ¿te acordarás? Bueno, eso era un IDH mutado, pero veíamos como muchos diseminación en múltiples campos, ¿no? Y dentro de los mecanismos de invasión, pues existen varios, perdón, existen varios, entre ellos aquí están anotados unos como el factor de crecimiento transformante beta, que esta molécula pues seguramente la recordarán cuando estudiaron inflamación y particularmente reparación en el ROBIS, ¿no? Este factor de crecimiento transformante beta participa en la síntesis de colágena y en la cicatrización. En el contexto del glioblastoma, recordemos que el glioblastoma puede tener fenotipos distintos y morfología fibroblástica también y síntesis de colágeno, que eso de alguna manera les va permitiendo irse abriendo paso y formar cierto andamiaje entre las neoplasias. La vía de señalización del AKT también se ha visto alterada, particularmente sobre los que están en la línea media. El factor inductor de la hipoxia 1-alfa, también no nada más asociado a la invasión, sino también a la necrosis y el depósito de matriz extracelular que ya les comenté, que esta matriz extracelular inclusive no nada más puede ser colágena, sino además también puede ser cartilaginosa, ósea y tener cambios metaplásicos. Algo también que vale la pena recordar es que los glioblastomas pueden ser multifocales, ¿no? Hace un par de miércoles en pediatría vimos un tumor embrionario multifocal y que siempre cuando veo esa multifocalidad, a mí me gusta como plantearles la hipótesis de que al estar como distantes, hay esa posibilidad de diseminación. Creo que ese no es el mecanismo, sino que más bien yo creo que hay nichos neoplásicos o células neoplásicas predisponentes y que por agentes químicos, como una especie de interleucinas neoplásicas, por decirlas así, se activan y se encienden esos nichos ya con una predisposición neoplásica. Lo que estoy comentando es una mera hipótesis, ¿no? Pero es lo que se me ocurre para entender cómo puede haber esta multifocalidad. Inclusive me refiero, imagínense un foco en el lóbulo frontal y otro en el occipital, como que es una distancia muy larga como para que haya migrado, ¿no? Entonces, a eso hay que tomarlo en cuenta. Pero cuando sí. Si están en el mismo tiempo de desarrollo, procesos, si bien las mismas características meteorológicas que los distintos focos, o uno tiene más grado, por así decirlo, Ajá. ¿puede pasar? Sí puede pasar, sí, al ser también heterogéneo, puede ser también heterogéneo en los focos. O sea, por ejemplo, en el otro foco podemos ver características anaplásticas nada más y en el otro ver glioblastoma, ¿no? Sí puede ser, pero esa es una buena pregunta. O sea, si tuviéramos el ADN en esos dos segmentos, ¿tendría el mismo perfil? En teoría sí, en teoría sí, pero ese es un muy buen razonamiento. Esta multifocalidad se puede demostrar especialmente en estudios postmortem en un 2.4 a un 7.5%. Y claro, obviamente eso es como un poco más sencillo, digamos, porque se hace un muestreo, ya tienes todo el cerebro y lo identificas, como el caso que estudiamos con Yara en una autopsia el año pasado.
Desde el punto de vista práctico, quirúrgico y de abordaje neuropatológico, hay que tomarlo en cuenta porque también en los transoperatorios, al ser múltiples, siempre cuando son múltiples, antes de empezar en un glioblastoma, ahí casi siempre se piensa en metástasis. Entonces, y más si se trata en un adulto, ¿no? Entonces hay que tomar eso muy en cuenta. Este término que les decía que ya están en desuso, el término de glioblastoma primario, hace referencia, se ha transformado en la actualidad al glioblastoma IDH wild type, al verdadero glioblastoma. Y el glioblastoma secundario, que también es un término en desuso, el que se ha ido transformando de grado 2, grado 3 y grado 4, está en desuso porque ahora se reclasificó como astrocitoma IDH mutado grado 4, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta en la nomenclatura. Y este es el aspecto usual de un glioblastoma. Este es un corte de Charcot que presenta en el lóbulo temporal del lado izquierdo una lesión de aspecto neoplásico, sólida, ovoidea, color amarillo, de márgenes irregulares, con edema perilesional, colapso del ventrículo lateral del lado izquierdo y hernia del cíngulo. Este glioblastoma en particular tiene una necrosis en color amarillo secundario a radionecrosis. Este es el aspecto como habitual que toma el tejido después de que le dieron radioterapia. Entonces, esto es radionecrosis. Pero vean, la localización temporal, una de las localizaciones habituales. Y histopatológicamente, pues les digo que creo que esto es relativamente sencillo: hipercelular, anaplásico, atipia, mitosis, hiperplasia endotelial, necrosis, y pueden ser heterogéneos. Fíjense que en este momento tenemos un caso sumamente complejo, que es un paciente que radiológicamente tiene un aspecto de glioblastoma y ya ha sido sometido a 2 biopsias estereotáxicas, y lo que vemos, ese centro es completamente necrosis y necrosis y necrosis. Y las biopsias han sido bien tomadas, en mi opinión, o sea, porque se ve parénquima y se ve la necrosis, o sea, se ve la transición. Considero que están bien tomadas. Tienen un poquito de focos por ahí con cierta proliferación microvascular y nos encontramos inclusive por ahí una mitosis. Sin embargo, no encontramos celularidad neoplásica, y eso a mí me detiene para llamarlo glioblastoma. Y yo pienso que es como un absceso, o es un absceso especial. Ahorita le estoy planteando a sus compañeros neurocirujanos la posibilidad de que sea un absceso amibiano, o sea, que sean amibas, o sea, que sean un absceso como rarito, ¿no? No un absceso bacteriano tradicional, sino como amibas. Pero bueno, ahorita viene a mi mente esto porque vean todas las características celulares, o sea, difícilmente no veríamos celularidad en un glioblastoma, o sea, difícilmente, ¿no? Entonces, estas características son usuales. De estas características, ayúdenme, por favor. Miren, chequenlas otra vez: hipercelularidad, anaplasia, atipia, mitosis, hiperplasia endotelial, y puede esto formar vasos glomeruloides, necrosis y pueden ser heterogéneos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ayúdenme, por favor, recientes de patología. Mitzi, por ejemplo, de estas características, todas estas fotos que te voy a enseñar son de glioblastoma, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué característica celular histológica ves? La anaplasia, exactamente. Miren, esta es una célula anaplásica, es una célula grande con amplio citoplasma. Aquí parece estar hasta multinucleada, hasta parece una célula en herradura, con un núcleo en herradura, ¿no? Este es el ejemplo clásico de anaplasia, que inclusive lo vas a ver también hasta en linfomas, por ejemplo, ¿no? En linfomas anaplásicos, exactamente. Víctor, ¿qué otra característica ves aquí? Atipia, por supuesto, todas las células que están aquí son atípicas, ¿no? Noten cómo hay pleomorfismo nuclear. Y en el fondo, ¿este fondo qué te parece, Diego? Exactamente, fondo fibrilar. Muy bien, de acuerdo, muy bien. Y Emiliano, aquí, ¿qué características observas? Es heterogénea, exacto. Me detengo ahí, por favor, Emiliano. Mira, por ejemplo, aquí tiene una forma y aquí tiene otra forma, ¿no? O sea, en ese sentido es heterogéneo. Como puedes ver, aquí son ausadas, y aquí inclusive, mira, ¿no notas aquí un espacio perinuclear? ¿Te recuerda un patrón? Ahora, como pilocítico, a lo mejor en estas, Aura, mira, aquí que están como alargaditas, pero no, ahora, mira, me refiero, le decía a Emiliano, aquí que tiene como huevito estrellado. Entonces, como ligoide, ¿no? Exactamente, así es. Entonces, pero aquí reforzamos lo que bien dijiste, Emiliano: heterogéneo, ¿no?
Aquí nuevamente vemos más células anaplásicas. Vean aquí esta célula con amplio citoplasma binucleada. El fondo fibrilar que ya comentó Diego, que recordemos el fondo fibrilar es una huella morfológica de diferenciación astrocítica, ¿no? O glial particularmente, ¿no? Y bueno, pues esta es pregunta de examen de consejo, Cristóbal, ¿eh? Aquí esta es ya para titularte, ¿no? ¿Qué estamos mostrando en esta foto? Necrosis, excelente, muy bien, necrosis. Vean cómo hay eosinofilia generalizada. El caso que les estoy platicando hace un momento, pues se ve justamente eso, es necrosis, pero por lo menos en las zonas periféricas deberíamos de ver celularidad neoplásica, ¿no? O sea, no hay como un glioblastoma, o bueno, no hay así solamente necrosis, sin que quede por ahí una celulita viva, pues no, ¿no? Ok, y miren, aquí tiene una forma muy particular, Carlos. Nota aquí hay una celularidad moderada por lo menos, pero mira, esta celulita tiene una forma muy particular. ¿Qué aspecto tiene, Carlos? Exacto, gemistocitos. Y recuerden, aquí estamos en el contexto del glioblastoma, entra dentro de lo heterogéneo, pero recuerden, un astro con áreas gemistocíticas es bandera roja, puede tener un comportamiento de alto grado. Nuevamente vean el pleomorfismo, aquí los núcleos pues con poco diferenciados. Y aquí recuerden que otra cosa que evaluamos son los vasos, es un tumor altamente vascularizado y el endotelio tenemos que valorar la hiperplasia, que la hiperplasia, dicho sea de paso, la OMS no lo utiliza como criterio, pero obviamente es un criterio de alto grado. Víctor, este vaso, ¿qué aspecto toma? Glomeruloide, exactamente, recuerda como un corpúsculo renal, exactamente, es un vaso glomeruloide. Y aquí estos vasos, Diego, ¿qué características tienen aquí particularmente? Trombosis, en este caso parcial, entonces obviamente hay daño endotelial y formación de trombos, así como el daño endotelial que forma parte de la triada de Birkhoff, ¿no? Que ya conocemos. Y esta es una necrosis muy particular que generalmente cuando la vemos, no sé ustedes, pero casi siempre pensamos en glioblastoma, ¿no? Esta necrosis, Cristóbal, ¿ya la reconoces? Empalizada, exactamente, así es. Y les decía que esta es una necrosis que usualmente nos hace pensar en glioblastoma, sin embargo, se puede presentar en otras neoplasias de alto grado como el ependimoma, ¿no? Recientemente vimos un caso, ya ni me acuerdo qué, ya se me revuelven los casos, pero bueno. Y mira, Emiliano, aquí nota las células fusiformes, estos núcleos son atípicos francos, o sea, son malignos sin duda, pero mira, inclusive aquí ve, se forma algo que, como decía mi maestra, la doctora Mercedes Hernández y la doctora Mónica Romero, que en paz descanse, hematopatóloga y patólogas de mama respectivamente, a esto lo llamaban mechones colagenosos, ¿no? Entonces, así como que tienen ese mechón colagenoso. Y aquí, por ejemplo, noten que el fondo fibrilar, pues es ausente, ¿no? Sino que más bien parece una neoplasia mesenquimatosa, ¿no? Entonces, hay que tomarlo en cuenta, el glioblastoma puede ser heterogéneo. Aquí vemos más áreas oligoides, aquí esto entre anaplasia y mitosis atípica, esto es maligno, malignísimo. Y algo distintivo también son que este glioblastoma, por ejemplo, estas células neoplásicas, de repente podemos encontrar organizaciones celulares en localizaciones particulares. Por ejemplo, en la región subpial se podemos encontrar pequeños nidos de células neoplásicas. En la región subependimaria podemos encontrar esos pequeños nidos de células neoplásicas, inclusive hasta un tanto distante de la zona predominantemente celular. Hagan de cuenta que, por ejemplo, podemos encontrar en la profundidad de la sustancia blanca el tumor y de repente evaluamos la corteza y en la corteza nos encantamos en la región subpial estos nidos neoplásicos. Esos cuerpos se llaman cuerpos secundarios o estructuras secundarias de Scherer. Eso es en grupo. Pero sin embargo, también las células neoplásicas dentro de la misma corteza o en los ganglios de la base, esas células neoplásicas pueden estar en la periferia del cuerpo neuronal y eso formar aspectos de satelitosis. Entonces, esta satelitosis es satelitosis neoplásica. Ese fenómeno de satelitosis, ténganlo en cuenta porque no es exclusivo de neoplasia ni exclusivo de glioblastoma. Entonces, podemos encontrarlo en otros contextos en muerte celular, en lesiones isquémicas, en displasias corticales, etcétera, ¿no? Entonces, resumiendo, se llaman así estructuras secundarias de Scherer. Y dentro de lo que me ha tocado
vivir, por ejemplo, en este hospital con Yare y con David o con alguno de sus compañeros de su generación, me tocó ver una neoplasia predominantemente difusa y de repente un pequeño nido de Scherer y ese nido, ese cuerpo, esa estructura secundaria de Scherer ya a mí me hizo elevar de grado ese astro que yo veía como difuso, ¿no? Entonces son estructuras que vale la pena recordemos. Dentro de lo heterogéneo, Emiliano, puede tener estructuras epiteliales. Hace poquito discutíamos con tus compañeros neurocirujanos sobre en un transoperatorio que vio el doctor Castellanos como una metástasis y discutíamos, les decía, ¿qué otro tumor puede tener un aspecto epitelial pero que no sea una metástasis? Pues obviamente el glioblastoma. Entonces, de ese glioblastoma que tiene estructuras epiteliales también se conoce como glioblastoma adenoide o glioblastoma glandular. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Podría a lo mejor engañarnos en algún momento, de, y que nosotros pensemos que se trate de una metástasis cuando en realidad es un glioblastoma. Y saben, ahorita estoy recordando otro ejemplo en el que me equivoqué y lo abordé mal. Bueno, fíjense que usualmente cuando damos clases o exponemos en un foro, etcétera, casi siempre tratamos de mostrarnos y lucirnos, ¿no? O sea, miren, esto yo lo hice, esto lo logré. Y difícilmente alguien se para y dice, miren, yo me equivoqué y este fue mi error. Y de esos sitios es en donde más aprendemos y más cuando los compartimos. En ese sentido, quiero compartirles un caso en el que me equivoqué, en un transoperatorio, lo debe de recordar Yari o David porque fue su generación, un caso que vimos de un paciente que tenía antecedente de carcinoma epidermoide de laringe, y después se presentó con dos o tres lesiones en el sistema nervioso. Y entonces, pues yo dije, pensemos lógicamente, agua pasa por mi caja, ¿no? Por mi casa. Entonces, estos son metástasis. Y además, metástasis de un carcinoma epidermoide, raro, sí, pero pues así es la vida, ¿no? Entonces lo vimos en el transoperatorio y además, adivinen qué vi células como epiteliales con citoplasma eosinófilo intenso que interpreté como queratinización. Entonces dijimos, pues metástasis y así lo diagnosticamos en el transoperatorio y después lo vimos. Alejandro, el otro Alejandro estaba en ese entonces, me dice, oiga, doctor, lo podemos ver y lo vimos y tómenla, que era un glioblastoma, pero como era un gliosarcoma, o sea, tenía áreas con áreas que semejaron queratinización y que yo me confundí, ¿no? Entonces, ahí me equivoqué. Entonces, eso nos puede, ahí ese glioblastoma, que dicho sea de paso, el gliosarcoma es un subtipo de glioblastoma y de H wild type, ese me engañó. Entonces, tómenlo en cuenta, ¿no? O sea, eso nos puede pasar. Y hay glioblastomas de células pequeñas que uno de los diagnósticos diferenciales, por ejemplo, sería un neuroblastoma del sistema nervioso, cosa rara, pero pues podría ser. Y el glioblastoma con componentes oligodendrogliales, este tema es todo un tema de discusión que a lo largo de la rotación con Flavio lo hemos estado discutiendo constantemente, ¿no? O sea, porque la morfología puede tener áreas oligoides y ser glioblastoma, o bien un oligodendroglioma grado 3, tener proliferación microvascular, hiperplasia endotelial, necrosis, y decir, bueno, ¿por qué no ser un glioblastoma, ¿no? Pero además, para poner todavía más reto al diagnóstico, yo le respondería a Flavio, no, pues a ese oligodendroglioma hay que hacerle un OP19Q. Sin embargo, Flavio me puede decir, sí, doctor, está bien, pero en los oligodendrogliomas grado 3, el 1P19Q puede no presentarse hasta en un 30% de los casos. Y ahí me pone contra la pared, ¿no? Así como, no, pues sí es cierto, ¿no? Entonces, ahí ya, si yo quisiera ahora refutarle a Flavio, decirle, no, pues, ¿qué otra herramienta daríamos? Pues un perfil de metilación, y el perfil de metilación no crean que o sea, es una gran herramienta, pero tampoco es perfecta, ¿no? O sea, también el perfil de metilación dice, este tumor como que se parece a se acerca, ¿no? Tampoco te dice categóricamente es, ¿no? Como que tiene un perfil molecular a este tumor, ¿no? Entonces, eso es como lo podríamos llevar a cabo. De una manera como muy simple y con fines académicos, el glioblastoma, y para recordarlo, el glioblastoma molecularmente, ya lo dijimos, tiene IDH wild type, tiene mutaciones del promotor del TER, ganancia del 7, pérdida del cromosoma 10 y sobreexpresión del EGFR. Y en el caso de el oligodendroglioma, pues tiene 1P19Q, es IDH mutado. Recuerden que también tiene mutaciones del promotor TER, tiene ATRX intacto y el P53 intacto, ¿no? Entonces, esas serían como que las diferencias moleculares, ¿no? Pero bueno, cuando lo vemos en la práctica, pues siempre nos reta también.
Pueden tener, dentro de ese heterogéneo que comentaba Emiliano, puede tener células gigantes multinucleadas, gemistocitos, como ya comentó Carlos, células granulares. Hay un astrocitoma histórico que se llama así astrocitoma de células granulares. Puede tener áreas de lipidización y de hecho, y si tiene, fíjense, aquí va una pregunta para que recordemos, si tiene lipidización, imagínense, tiene células grandes con pleomorfismo y que tiene citoplasma lipidizado y por lo tanto jantomatoso. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial? Jantoastrocitoma pleomórfico, pero grado 3, sería grado 3, exactamente así es. Y puede tener también linfocitos perivasculares, que estos linfocitos perivasculares, cuando forman manguillos perivasculares, siempre cuando lo vemos al microscopio, recordarán que les digo, generalmente los manguillos perivasculares nos orientan a que se trate de una neoplasia de bajo grado. Sin embargo, recuerden, el glioblastoma puede presentarlos también. Es por eso que se llamaba multiforme. Y multiforme también porque puede tener estructuras epidermoides, glandulares, cambios metaplásicos a hueso o tejido cartilaginoso. Y estos pueden tener aspectos inclusive atípicos, ¿no? La proliferación celular, pues obviamente es elevada del glioblastoma IDH wild type de 15 a 40%, difícilmente es más del 40%, y encontramos mitosis típicas y atípicas. Entonces es una neoplasia de alta proliferación celular. Otra característica del glioblastoma y es en donde se ha tratado de abordar terapéuticamente es en la angiogénesis. Eso es un tumor que así como proliferan las células neoplásicas, así junto con las células neoplásicas proliferan los vasos. Y son vasos, pues, en un contexto neoplásico. Están todas estas moléculas asociadas a esta proliferación microvascular y vale la pena subrayar el factor de crecimiento del endotelio vascular, que como ustedes saben es un blanco terapéutico también con el bevacizumab. Y el bevacizumab se utiliza en neuronco, la respuesta es sí. ¿Sirve? Pues yo diría depende, ¿no? Depende cómo definamos que sí sirve, ¿no? Generalmente en neurooncología y en oncología, ya saben, con lo que nos queremos colgar las medallas, es decir, el paciente sobrevivió tanto, ¿no? Pero nos detenemos poco en ver la calidad de vida, ¿no? Así como que, bueno, logramos que vivió tanto, pero ¿con qué calidad de vida? ¿Valdrá la pena que lo mantengamos vivo 4 años con una calidad de vida deficiente o que viva 8 meses con una buena calidad de vida? Lo dejo a su consideración. Obviamente no tengo una respuesta correcta a eso. Pero bueno, a lo que voy es con el bevacizumab. El bevacizumab no cambia la sobrevida, o sea, la muerte, la sobrevida es la misma. Sin embargo, los pacientes, cuando se les administra, mejoran clínicamente, disminuyen mucho el edema y utilizando términos que les he escuchado a las neurooncólogas, es como un antiinflamatorio esteroideo caro, hagan de cuenta, pero muy bueno. Entonces les mejora la calidad de vida. Entonces, en ese sentido, si a mí me preguntaran, ¿vale la pena usarlo? Yo diría sí, pero bueno, tomen en cuenta que yo de terapéutica no sé nada, no encuentro la diferencia entre la aspirina y el diclofenaco. Bueno, la necrosis es un signo histológico distintivo del glioblastoma IDH wild type y lo escribí así a manera de actualizar mi frase porque antes de la clasificación 2021 yo decía el glioblastoma es una condición eh, constante del glioblastoma y decía, me atreví a decir, no existe glioblastoma sin necrosis. Eso yo lo decía antes de 2021. Entonces, después con los criterios de 2021, pues ya de 2021 nos dice, tiene mutación del promotor del TER, pues es glioblastoma, tiene ganancia del 7, pérdida del 10, es glioblastoma, tiene sobreexpresión del EGFR, es glioblastoma. En ese sentido, puede que tengamos un astrocitoma difuso, morfología difusa, con esa alteración molecular y es un glioblastoma molecular con un perfil molecular alto o de glioblastoma y por lo tanto lo debemos de clasificar como grado 4 y decir que es glioblastoma IDH wild type, ¿no? Sin embargo, ya lo he repetido, ese escenario hasta este momento no lo he visto. E insisto, lo reto a ustedes, especialmente los recientes que ya llevan más tiempo en su formación, a que recuerden un paciente que haya sido diagnosticado como astrocitoma difuso y que a los 3 meses o 4 meses ya regresó con el glioblastoma así bien puesto, ¿no? Así como que lo reto. Y si alguno de ustedes
por ahí dice, no, yo recuerdo tal caso, yo diría, ese caso debe de tener banderas rojas de que dio avisos de que era un tumor de alto grado, ¿no? Y bueno, lo que sí debemos de estar muy buzos caperuzos es que la necrosis puede representar hasta un 80% del tumor. De hecho, en el glioblastoma IDH wild type, esa es una característica, que la necrosis es un porcentaje muy amplio. Eso es algo muy, muy característico del glioblastoma. Y esta necrosis puede ser isquémica tradicional o empalizada, como lo hemos citado. También podemos encontrar cuerpos apoptósicos dentro del heterogéneo y en la morfología, con activación de la caspasa 8. Morfológicamente no tiene ninguna, digo, pronósticamente no tiene ninguna traducción, entra dentro del espectro heterogéneo. Y desde el punto de vista genético, aquí están citadas varias de las alteraciones moleculares del glioblastoma. El glioblastoma es la neoplasia que en el mundo de la neuro nos sigue manteniendo humildes a los profesionistas, ¿no? O sea, porque no hemos logrado curar al glioblastoma, ¿no? Entonces, no lo hemos logrado. Tristemente, la sobrevida no ha cambiado, no ha sido diferente con respecto a la década pasada, ni la antepasada, ni los años 80, ni los años 70, no ha cambiado eso. O sea, hemos crecido en el entendimiento molecular de los tumores, pero no hemos crecido a la misma velocidad desde el punto de vista terapéutico. Y un gran reto es desde la parte neuroquirúrgica, ¿no? O sea, por ejemplo, yo suelo decir que ningún neurocirujano ni neurocirujana reseca por completo un glioblastoma, así nadie, absolutamente nadie, ¿no? Y Flavio, alguna vez que me escuchó eso, probablemente se sintió como herido y me dijo, de que lo quito, doctor, ¿no? Pero ¿cómo queda el paciente, no? Entonces, pero bueno, sí tiene razón, pero ese es el gran reto, ¿no? O sea que desde el punto de vista neuroquirúrgico no es sencillo, ¿no? Hay que ver que no afecte ciertas áreas, como les dicen, elocuentes, etcétera. Lo ideal es que entrar un paciente a operarse y sale sin consecuencias, ¿no? Pero bueno, eso es algo muy complejo. Muchas veces van a ser resecciones muy buenas, o sea, muy buenas, sobre todo frontales, temporales, etcétera, de un 80-90%, pero sin embargo siempre quedan células neoplásicas residuales. Y este es el perfil molecular. ¿Qué vale la pena recordar? Que recordemos, perdón por ser tan insistente, pero son criterios moleculares. ¿Cuáles son los criterios moleculares del glioblastoma? Sobreexpresión del EGFR, ganancia del cromosoma 7 con pérdida del cromosoma 10 y mutación del promotor del TERT, que no está aquí escrito. Y puede tener algunas otras alteraciones muy particulares, como por ejemplo pueden tener perfiles de metilación del MGMT variables. Y esto es importante porque la determinación de esta metilación, de la metiltransferasa, esta enzima, es una enzima protectora que retira residuos alquilantes en el ADN neoplásico. Y esos residuos alquilantes, ¿cómo se incrustan? Con la temozolomida, con la quimioterapia, ¿no? Entonces, si esta enzima se encuentra expresada, pues obviamente eso le va a conferir resistencia al tratamiento. Entonces, es importante conocer el estatus del MGMT, sí, sobre todo por lo menos saber si ese paciente va a responder o no al tratamiento, ¿no? Y va a responder, me refiero por lo menos en el corto tiempo. Y recordemos que una huella, recordemos cómo se llama el glioblastoma IDH wild type, y recordemos que para ese estatus molecular hay que evaluar tanto el IDH1 como el IDH2, como ya lo hemos platicado en otros momentos. En pediatría, el glioblastoma, ya les comenté, es una excepción. Hay algunos casos informados, debemos demostrarlos molecularmente, y en algunos reportes de casos, en algunos estudios, particularmente este es el producto de una tesis que hizo la doctora Ana Rioscovian, encontró algunas ganancias y pérdidas en estos cromosomas con un perfil muy particular en pediatría. Y bueno, para terminar, solamente les dejo estos ejemplos de los maestros, del maestro Olvera y del doctor Nacho Félix. En este caso es un corte coronal de encéfalo en la comisura anterior, que presenta en el lóbulo frontal y temporal del lado izquierdo una lesión de aspecto neoplásica irregular,
sólida, heterogénea, con áreas difusas, color amarillo pálido, que alterna con áreas color café de aspecto anaplásico y zonas de necrosis. El crecimiento, los bordes son irregulares, hay edema perilesional, colapso del ventrículo del mismo lado y hernia del cíngulo. Este es un caso clásico de glioblastoma. Recuerden, localización, ¿cuál es la localización superclásica? Esta, frontotemporal del lado izquierdo. Este es un ejemplo que está, como pueden ver, en el tálamo, ¿no? Y es una lesión de aspecto hemorrágico. Los maestros al sí lo tenían clasificado como glioblastoma, sin embargo, ya lo dijimos, al estar en el tálamo, al estar en la línea media, nuestro diagnóstico diferencial debe ser glioma difuso de la línea media H3K27 alterado. Aquí vemos otro ejemplo con una afección en el cuerpo calloso, como lo podemos observar, y además con crecimiento intraventricular. Esto no lo mencioné, pero también hay glioblastomas intraventriculares, que pueden verlo como un tumor intraventricular, y a lo mejor ahí pensarían en un ependimoma anaplásico y tratarse de un glioblastoma IDH wild type. Aquí inclusive tiene un aspecto gris granular que nos recuerda a los tumores embrionarios, como por ejemplo los que mencionó ahora, como el meduloblastoma, pero claro, en esta localización es impensable meduloblastoma, por supuesto, simplemente me refiero que esto es de aspecto inclusive embrionario. Aquí vemos otro ejemplo de un glioblastoma con un aspecto predominantemente hemorrágico, ¿no? Entonces, noten cómo inclusive macroscópicamente también puede tener variaciones este glioblastoma. Aquí en este caso está bilobulado con amplias zonas de necrosis. Vean, esta es una neoplasia sólida con aspecto necrohemorrágico, ¿no? Y si hacemos un porcentaje, pues por lo menos un 80% tiene este aspecto necrohemorrágico, ¿no? Y eso los puede hacer inferir a ustedes desde el punto de vista quirúrgico, que con esa cantidad de necrosis seguramente apuestan porque el IDH es wild type. De igual manera, cuando lo ven la resonancia magnética, ven esa neoplasia y ven que ese centro hipointenso es el predominante, pues apuestan a que es un IDH wild type, ¿no? Aquí hay otro ejemplo que tiene pequeños focos necróticos y áreas de anaplasia. Aquí evidentemente no hay tanta necrosis, aquí esta es una variación. Y este es el ejemplo que les mostré. Y con este corte de Charcot y este glioblastoma con cambios por radionecrosis termino. Y pues muchas gracias. Allá atrás en el 1 de octubre, no sé si quieren hacer algún comentario para finalizar o si tienen alguna duda, pues estoy a sus órdenes. Tania, el doctor Peñafiel, que el doctor Peñafiel nada más lo ubico de repente por los pacientes que ha enviado, pero ¿cómo? No me sé todavía el nombre del doctor Peñafiel. Hola doctor, ¿cómo está? Mucho gusto, soy Carlos Peñafiel. Carlos, exacto. Estamos aquí atentos a su clase muy interesante. Perfecto, muy bien, pues muy bien, Carlos. No sé si tengan alguna duda. ¿Todo bien allá en el 1 de octubre? Sí, doctor, todo bien. De hecho, bueno, hace ratito le mandamos un caso de una paciente que se perdió de una lección extraaxial frontal izquierda. Creo que es el paciente que se puso en contacto con usted. Creo que al ratito le va a llevar la pieza. Sí, justamente ayer platiqué con el familiar en la noche y pues los mantengo atentos. Mandé uno. Yo le mandé un schwannoma. No sé si ya Eh, ha comunicado con usted. Sí, Tania, sí, también ya se contactaron conmigo y teóricamente esos dos pacientes hoy van a llegar. Hoy recogemos esa pieza en la clínica de neurotrauma y nos aplicamos, Tania. Muchísimas gracias. Oiga, Sí, maestro, por favor, ¿te cree que nos pudiera compartir las imágenes de el bebito? Del del tumor. bebito, ¿cuál de todos? Ah, sí, del congénito, ¿verdad? Sí, es que Sí, Tania. vamos a mandar a un congreso con el Ajá. idioma difuso de la línea, no, con el idioma de tipo pediátrico y lo vamos a unir con ese para tener reporte de 2 casos de glioma C. Ok. Ok, perfecto, Tania. Sí, no, fíjate que ahí, como que me detuve un poco porque, bueno, como sabemos, tristemente falleció el bebito y todo eso, ¿no? Pero sí, Tania, lo trabajamos al ratito, le tomo las fotos y te lo mando. Y pues creo que eso es lo que tenemos pendiente, Tania. Te iba a preguntar otra cosa, pero, ya me acordé. Del caso del ganglioglioma que presentamos, creo que la paciente, sí, una adolescente de 15 años, cuando tengan un tiempito, pueden mandarme la presentación, porfa, para agregarlo al set de enseñanza que tenemos aquí, porfa.
Sí, maestro, claro que sí, ahorita se la enviamos. Excelente, muchas gracias, Tania. Pues que estén muy bien, que tengan buen día. Gracias, maestro. Igualmente, Nos vemos, maestro, Wilmer. hasta luego. Nos vemos, bye. Pues es que lo que tienen es sacar todo. Nos vemos, Ash, que estés muy bien, Ash, buen día.